Galletas de limón con glaseado. Una receta fácil y rápida para sorprender. Ya sea que las regales o las vendas, estas galletas sorprenderá a quien las pruebe. ¿Y sabes qué es lo mejor? Son muy fáciles y no necesitan de mucho para verse lindas. Acompáñame a ver la receta. Para empezar, aquí tengo 100 gramos o 3/4 de taza de maicena o almidón de maíz, como tú lo conozcas. Lo siguiente que voy a hacer es tamizar y agregar 150 gramos o una taza más 3 cucharadas de harina de trigo todo uso. También, aparte de esto, voy a añadir una cucharadita o 3 gramos de polvo para hornear y que no falte 1/4 de cucharadita de sal para balancear los sabores. Mezclaré a incorporar todo muy bien y aprovecho para recordarte que los ingredientes y tips los vas a encontrar debajo del título en la cajita de información. Dejaré a un lado los ingredientes secos y ahora voy a rallar la piel de un limón grande a 100 gramos de azúcar refinada, que es lo que tengo en el bol. Repito, usaremos 100 gramos o media taza de azúcar. Aquí ten cuidado de no rallar la parte blanca del limón porque amarga, y te comento que puedes poner la ralladura de 2 limones, que es lo que decía la receta. Yo usé solo uno porque era un limón grande y tampoco quería exagerar con el sabor a limón. En fin, como ves, estoy mezclando y presionando para que el azúcar se impregne del aroma a limón y queden más ricas las galletas. Lo que sigue es añadir este azúcar con limón a un bol que ya contiene 100 gramos de mantequilla que derretí. Te recomiendo las derritas bien. A mí me quedaron algunos trozos porque la puse en el micro solo 30 segundos. Pero bueno, voy a mezclar a incorporar. Como es mantequilla derretida, no necesitarás mezclar mucho. Es súper rápido integrar todo. Agregaré 2 yemas de huevo y voy a seguir mezclando a no ver trozos de huevo en la masa. Aquí también bate por poco tiempo y suavemente. Solo queremos incorporar todo. Ok, ya que todo esté bien mezclado, voy a ir vaciando los ingredientes secos por partes para poder incorporarlos mejor. Por cierto, me gustaría invitarte a suscribirte al canal. Encontrarás ya muchas otras recetas que pueden ayudarte. También me encantaría que me mandes tus resultados para compartirlos en la comunidad del canal. Y te comento, subimos videos los martes y sábados. Y bueno, continuando con la receta, aquí yo siento que la masa no se junta, así que voy a vaciar 2 cucharadas o 18 mililitros de jugo de limón, pero lo haré poco a poco para no pasarme. Y esta consistencia que te muestro en el video es la que debes de obtener. Al tallar con la palita debe de quedar marcada. Te comento, no es una masa muy aguada, más bien es una masa algo seca. Pero sí que debe juntarse bien, nada de que queden bolitas separadas, demasiado secas, porque entonces sí le haría falta un poquitito más de líquidos y como yo pues le pones un poquitito de jugo de limón. Al colocarla y juntarla sobre el papel trato de no tocar tanto la masa, pues no quiero se desarrolle el gluten y por consiguiente obtenga galletas duras. Por ello voy envolviendo con el mismo papel de hornear y voy aplanando a formar un rectángulo para que al estirar me cueste menos trabajo. Y ahora sí, llevaré al refrigerador por 30 minutos aproximadamente. 10 minutos antes de sacar tu masa del refrigerador, enciende tu horno a 180 grados centígrados. Aquí yo ya he retirado mi masa y voy a estirarla con un rodillo de manera uniforme, a que quede un rectángulo de aproximadamente unos 4 milímetros de espesor. Como ves, no me costó nada de trabajo estirar un poco más el rectángulo, por eso es importante aplanar un poco dándole forma desde antes de refrigerar. Ahora, para formar las galletas yo utilicé cortadores circulares. Yo no tenía uno pequeñito circular, por ello usé este en forma de florecita. Si usas uno circular debe ser de unos 2 centímetros aproximadamente. Y también si quieres hacer galletas más pequeñas puedes usar otros cortadores e incluso te ayudan las duyas para el centro o alguna tapita que tengas en casa. Ok, voy a ir cortando la masa. El cortador que yo utilicé, el del exterior, es de 6.5 centímetros de diámetro. Retiraré los excesos de la masa y voy a ir colocando los círculos en otro lado, en donde voy a ir retirando el centro con el cortador de florecita. Ya sabes que puedes usar un cortador circular
o algún otro que te guste y que tengas en casa. Y ya que he cortado todas, voy a transferir a una bandeja con papel para hornear. También puedes usar una bandeja engrasada. Al llevarlas a la bandeja te recomiendo te ayudes con una palita, pues la masa es bastante delicada y ya cortada pueden llegar a partirse o deformarse ligeramente las galletitas. Es por ello que sí debes hacer este procedimiento con cuidado. Ok, con la masa sobrante lo que voy a hacer es juntarla nuevamente, aplastarla y estirar para formar más galletitas. Y aquí, para que se te haga más fácil, puedes ir transfiriendo a la bandeja con papel de hornear los círculos y ya estando ahí les cortas el centro. Aquí ya están listas para llevar al horno, el cual ya debe estar a 180 grados centígrados. Así que vamos a hornear por 12 a 15 minutos o hasta que notes que se está dorando ligeramente por la parte de abajo. Mis galletas estuvieron listas en 12 minutos y al sacarlas las voy a dejar unos 2 a 3 minutos en la bandeja. Aquí quiero comentarte algo. Si ves, esta galletita se ve más doradita que las demás. Esto fue porque la hice más delgadita, así que trata que todas tengan el mismo espesor para que no te pase lo que a mí y todas se cocinen uniformemente. Pero bueno, las voy a ir colocando en una rejilla para dejarlas enfriar completamente. Voy a aprovechar, tengo más masa, así que voy a hacer más galletitas. En total a mí me salieron 23 piezas. Y vamos a dejarlas enfriar bien porque vamos a decorarlas con un glaseado simple de limón. Ok, ya que las galletas estén frías, voy a preparar el glaseado, por lo que en este bol tengo 120 gramos o una taza de azúcar glass. En lugar del azúcar glass puedes utilizar glacé real o Royal icing y solo la mezclas con agua. Yo dejé el mío en México, por ello estoy usando azúcar glass y voy a mezclar con 1 a 2 cucharadas de jugo de limón. Agrego la primera cucharada y mezclo bien. Como se ve aún el azúcar glass, voy a añadir la segunda cucharada. Si ves que la mezcla está muy espesa, ve agregando pero por gotitas. Debe de quedarte así como en el video, con esta consistencia ligeramente espesa. Debe verse blanquita, ya que si te queda muy ligera, se verá muy transparente el glaseado y pues no queremos eso. No queremos que se transparente la galleta. Ok, voy a tomar la primera y la voy a ir sumergiendo, solamente la superficie. El glaseado se irá distribuyendo en la galleta sin necesidad que la muevas mucho. Voy a repetir exactamente el mismo procedimiento con todas las galletitas. Si ves que se empieza a poner un poco o bastante espeso el glaseado, simplemente le puedes poner igual un poquitito más de jugo de limón, pero recuerda, por gotitas. Y bueno, inmediatamente después de pasar estas galletitas por el glaseado, acomódalo ligeramente de ser necesario y espolvorea pistache molido. En total yo trituré 30 gramos de pistaches para el decorado. Y ya que decoré todas, voy a dejarlas un ratito para que se seque el glaseado. Colócalas en una latita o bolsita y estarán listas para regalar o vender. Son perfectas para acompañar tu cafecito o solo con leche. ¿A poco no se antojan? Ahora, esta receta la he sacado de un libro antiguo de mi mamá. No me había atrevido a probar la receta porque en especial estas galletitas como que no venían muy bien explicadas. Te hice todo muy rápido, pero sí que funcionó muy bien. Me encantó el resultado. Y algo que sí me gustó del libro es que todo viene en gramos, por lo cual es más exacto. Y lo único que hice diferente es cómo agregué la ralladura al azúcar para que tenga más saborcito a limón. Pero bueno, quiero agradecer a Carmen García, Pau Merol y Klaus Cueto por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por el apoyo, la verdad es que me hace muy feliz. Eso es todo, no olvides dejarme un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.